Hola, soy Leticia Castillo y esta es mi vida académica. Amigos de Vida Académica, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una emisión más. El día de hoy nos acompaña la maestra Leticia Castillo Quiñones, profesora del Instituto de Ciencias Sociales y Administración del programa de Sociología. Maestra, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenos días, Noé. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar precisamente esta invitación, este programa pues que hacemos con el propósito de conocer más a fondo a quienes hacen posible la universidad. Me gustaría iniciar nuestra entrevista. Regularmente hago esta pregunta a nuestros invitados con una idea de percibir o conocer cómo usted misma se percibe, cómo se define Leticia Castillo. ¿Cómo me define? Pues soy una mujer seria, independiente, libre, solidaria. Me gusta mucho ayudar o apoyar a la gente, a mi gente cercana, cariñosa. Usted es originaria de Parral. De Parral, Chihuahua. Pero ya casi 40. Sí, tengo 30 años aquí en Ciudad Juárez. ¿Cómo fueron esos años en Parral? Bueno, en Parral pasé mi infancia y gran parte de mi juventud. Incluso allá inicié otra profesión que tuve, fui periodista empírica. De allá participé en 1980 en la fundación del Sol de Parral, de la OEM. Y en 83 me vine a Juárez con el ánimo de ampliar más mi experiencia, mi campo como periodista. ¿Venía a Ciudad Juárez con la idea de seguir en el periodismo? Sí, esa era mi intención. Por mi formación, yo no tuve muchas oportunidades de estudiar lo que quería. Desde secundaria quería ser periodista. Pero por las opciones que tenía una formación en bachillerato físico-matemático y yo estaba estudiando ingeniería electromecánica cuando me reclutaron como reportera. ¿Quién la reclutó? La Organización Editorial Mexicana. Bueno, desde el tecnológico, desde que estudiaba, participaba en la mesa directiva de los estudiantes en prensa y propaganda. Okay. Y un locutor me invitó a su noticiero, participaba todos los días con él leyendo noticias y ahí llegó un aviso de ocasión, que son como los clasificados pero en radio, donde solicitaban personas interesadas en el periodismo. Y bueno, nos seleccionaron a 4, 3 mujeres y un hombre, y fundamos en el 80 el Sol de Parral. Y en el 83 pues yo ya sentía como que quería hacer algo más amplio. Y un buen amigo me dijo que Juárez era un excelente lugar para hacer más periodismo. Entonces, por mi formación, yo no sabía que existía la carrera de sociología, no conocía tanto de ciencias sociales, pero ya estando aquí la descubrí. ¿Y cómo fue esa etapa entre la ingeniería, el periodismo y luego sociología. Llegar a la sociología? Sí, bueno, yo digo que el periodismo me llevó a la sociología, porque hice mucho periodismo de investigación. Es muy cercano a la sociología, su quehacer más natural del sociólogo es la investigación y la reflexión social. Entonces, en el periodismo, yo leía las colaboraciones de un doctor académico de la UACJ, que en aquel entonces hacía su doctorado en París, Víctor Quintana, y me encantaba la capacidad de análisis que mostraba en cómo abordaba los temas, y yo empecé a preguntar, ¿quién es? Entonces me dijo, es un sociólogo. Entonces yo empecé un sociólogo. Y la carrera de sociología se abrió aquí en Juárez en 86, entonces fue más o menos el mismo tiempo en que yo estaba ya en periodismo de investigación, especializándome en eso. Y decidí estudiar sociología, ingresé en el 89, después de que ya tenía pues 10 años de periodista, ¿no?
Sí, había trabajado, pero prácticamente, eso es a lo que iba. El periodismo lo aprendió empíricamente. Sí, el periodismo antes era un oficio. Todavía cuando yo participé como periodista eran pocos los que estaban en las redacciones con carrera profesional. Eran pocos, ¿verdad? O pocas también. Pero a mí esto me acercó, yo tenía ganas de profundizar más en la investigación, tenía muchas preguntas, quería hacer más análisis y bueno, descubrí así la sociología, que existía esa carrera. Sí. Y decidí estudiar. Recuerdo mucho un director, que en ese entonces era mi director de semanario ahora, Elías Montañez, que en paz descanse. Cuando supo que yo iba a estudiar me dijo, ¿no crees que a cierta etapa de nuestra vida ya no puedes cambiar de profesión? No sé. Dije, no, pues no, yo creo que sí. ¿Y eso la conflictó? O sea, decir, porque venía pensando en seguir en el periodismo. Sí. Y cuando decide en la sociología fue algo que... Están muy relacionados. No es un alejamiento. Es un alejamiento. No. Pero tuvo que dejar de hacer periodismo para estudiar. No, estudié y trabajé al mismo tiempo. Trabajaba en los medios y estudiaba sociología. Sociología en aquel entonces no éramos departamentales, era la escuelita de sociología, solo tenía turno matutino. Entonces lo que pasó es que yo me fui a la mesa a trabajar como editora o secretaria de redacción y ya no a reportear, para poder trabajar en las tardes y estudiar en la mañana. Sí. De hecho, egresé de sociología y todavía seguí en los medios un buen rato. Okay. Y de eso precisamente, ¿cuándo decidimos hacer un corte tal vez en el trabajo periodístico para dedicarse por completo al trabajo como socióloga? Cuando egresé de la maestría. Cuando egresé de la maestría, tengo una maestría en Ciencias Sociales para Diseño de Políticas Públicas. Tuvimos la oportunidad de participar en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación en un proyecto de microplaneación para la zona poniente. Y era planeación participativa, entonces era sociología urbana, otra experiencia muy rica. Yo siempre he dicho que en el IMIP tuve otra maestría, porque duré presente 3 años y medio, más o menos. Y fue un aprendizaje muy intenso, muy rico, ya como socióloga. Y hoy uno extraña, sé que está muy relacionado, pero pues también sé que el trabajo de docente implica ciertas responsabilidades. ¿No extraña el hacer periodismo? Tengo entendido y lo sé que sigue haciendo de alguna manera análisis de medios, que sí. Lo sigue estudiando, pero es distinto, ¿no? Me imagino. He sentido cierta nostalgia cuando veo lo que hacen otras compañeras ahora. Hace poco hice un trabajo de mujeres periodistas y cuando hice esas entrevistas fue el único momento en que yo sentí nostalgia por la profesión, porque me sentí igual que ellas en muchos sentidos, ¿no? Sí. Pero desde un poco antes de entrar a la maestría, que era yo editora de un semanario católico, desde ese entonces yo ya estaba entrando al análisis de medios, porque por la experiencia que había tenido, estuve en un medio que intentamos fuera independiente, duramos solo 3 años, empecé a pensar los medios como tema de estudio, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces, sí. Vamos a hacer nuestra primera pausa, maestra, y vamos a seguir platicando con la maestra Leticia Castillo Quiñones aquí en Vida Académica. Le invito a que se quede con nosotros, ya volvemos.